Vale, pues empezamos con el review de hoy. En total he tomado 4 trades, de los cuales voy a explicar por qué en ese tomé compras. Y al principio yo tenía una posición aproximadamente algo así, aproximadamente, con esos objetivos. Pero en este momento decido cerrar esas operaciones y decido abrir esas compras en el euro, donde me he salido aquí y he tomado ventas en la dirección en la que esperaba, justamente aquí. Por muy poco me toca el stop loss. Vemos que está en el mismo sitio de aquí arriba. El precio, cuando comienza a caer, hace un retroceso, vuelvo a vender. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Que en esta primera operación yo definí un riesgo de 0.5%. Esta posición, una vez que está aquí en break-even, me permite ingresar esta al retroceso con el stop un poco por encima del break-even. Por lo tanto, esta posición está protegida y esta segunda es la que está en riesgo. Es como si siguiera arriesgando ese 0.5%. Y cerré por aquí aproximadamente en esta vela. Ahora, ¿por qué cerré ahí? Porque justamente en principio son la 1 y para mí ya era una excelente ganancia sumando este trade y este trade. Ya era una buena ganancia y no quise aguantar hasta acá porque no me quería someter al riesgo de que antes de que el precio llegue hiciera un retroceso, comerme drawdown y tener ambos trades en menor flotante y con el riesgo de tocar break-even. Así que por esta parte salí hoy, además de que eran pasadas las 12 del día y además de que sí había llegado a los objetivos allí a las 11:10. Pienso que esto seguirá subiendo, pero de momento ya no buscaría. O bueno, hasta el viernes para ver qué es lo que tenemos, pero bueno, voy a explicar por qué cerré estas ventas iniciales y por qué abrí estas compras. Bien, lo que yo estaba describiendo era cómo a partir de la toma de estos mínimos me hubiera gustado ver ese recorrido alcista en DXY a la toma de estos mínimos que corresponden a las 4. Yo entré antes en euro, entré aquí a las 3 aproximadamente y ciertamente esperaba esto. Así que en este momento a las 4, justamente por aquí, estaba de nuevo en profit. Pero ¿qué es lo que pasa? Dan las 4.50 y ¿qué vemos aquí? 4.50, lo que hace el precio es tomar estos máximos y por lo tanto crea una divergencia. Si vemos aquí estos máximos de las 3.45, aquí son 3.45. Antes había creado una pequeña divergencia respecto a estos máximos y respecto a estos mínimos. Pero esta divergencia, el trabajo que hizo fue por estos máximos y fue por estos mínimos. ¿Qué sucede? Que el mercado comienza a repuntar y vuelve a crear otra divergencia en este sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba pensando? Que si habían dado las 4, ya habían iniciado las 5, podría ser que estos máximos fueran atacados. ¿Por qué? Porque estábamos a la creación de una nueva vela de 4 horas. Ok, y esta vela de 4 horas que inicia a las 5, como a las 4, se quedó bastante cerca, vemos aquí, bastante cerca de su máximo y no hizo un desplazamiento más fuerte. Estaba pensando que este máximo podría ser atacado y en ese caso sí hacer un retroceso un poco más profundo. Sumado con la divergencia, decidí operar esas compras en euro y esas ventas en DXY. ¿Cómo se produce esta divergencia? Que aquí teníamos una inversion fair value gap en donde el mercado lo cruza
al tomar esos mínimos, vemos que intenta superarlo, crea esa divergencia y además aquí tenemos un imbalance de volumen en esta parte. Y es justamente a la toma de esos máximos donde crea divergencia la reacción en el imbalance de volumen. Por lo que esa divergencia me hizo pensar que esto podría irse en largo. Así que simplemente cuando el precio me dio la oportunidad de salir aproximadamente por aquí salí en el trade de ventas que tenía inicialmente, tomé este largo poniendo el stop por debajo de esa divergencia. Y aquí había dos cosas: o el precio bien podría ir a completar este máximo, o bien podría quedarse aquí estancado. ¿Qué es lo que utilicé yo? La salida de la nueva hora. Aquí esta es la vela de las 5, empieza la vela de las 6 y yo únicamente cuando el precio está tomando esos máximos 5.55, ahí son las 6, ahí colapso ese trade y veo este descenso. Ok, ¿por qué metí el trade en ese descenso? Porque en este punto, justamente aquí a las 6, el precio ya había vuelto a tomar esos mínimos y para mí era suficiente para poder arriesgar ese trade en ventas, en donde inicialmente mi stop estaba por aquí encima. Esta reacción que vemos aquí, la toma de esos máximos a las 6, fue la que me hizo pensar que probablemente ya podría iniciar el movimiento de ventas. Vemos que fue después, a eso de las 7, el mercado volvió a tomar los máximos de las 6, por lo que si lo vemos como una parte de rangos, eso sería el rango activado por el Turtle Sub y el cierre y un intro Turtle Sub, y a partir de ahí, ya cerrando por dentro, lo que restaba a las 8 era continuar bajando. Y ya al ver esto, pues obviamente lo que esperaba es que el mercado empezara a repuntar más alto, yendo hacia estos primeros objetivos, que eran los máximos de este día. Esa fue la idea del trade, de cómo se operó el día de hoy. ¿Por qué tomé esta venta aquí? Bueno, simplemente porque el mercado estaba dando un retroceso y obviamente mi sesgo es bajista. Aquí yo ya empiezo a observar cómo se configura ese recorrido bajista. Se hace un retroceso aquí a este fair value. ¿Y qué es lo que pasa? Como tengo bastante margen respecto a la entrada anterior para poner también break-even, y la posición que voy a meter del mismo tamaño de stop está justamente por encima del break-even, no esperaba un recorrido más profundo, sino que inmediatamente el precio llega, meto la orden ahí de ventas y se cumple. Estos fueron los 4 trades que tomé el día de hoy. Este que está aquí salí con un beneficio bastante pequeño, a lo cual lo consideraría en break-even. Este sí fue un buen beneficio, al igual que estas dos posiciones. Y simplemente se cumple lo que estaba premeditando en ese sentido que pudiera llegar a pasar. Vemos de nuevo cómo este Inversion Fair Value Gap sirve para hacer el Power of Day de esta vela y continuar más. Ahora aquí, por ejemplo, ya después de esta vela, inicia esta vela de las 9, de 4 horas. Y únicamente lo que hace es el Power of 3, ahí justamente el Fair Value Gap, y empieza a descender. Y los objetivos son aquí abajo. Pero como menciono, decidí salir antes porque ya era un buen recorrido, ya estaba lateralizado y DXY había llegado a esos objetivos. No me quería quedar en un contexto en donde al tomar los máximos el precio empezara a acumular o en sí mismo generara un retroceso o quizás un reversal. Para mí era bastante suficiente y es válido hacer reversals antes de alcanzar un objetivo. Así que esto fue los trades del día de hoy. Y otro comentario que quiero hacer es respecto al petróleo. Bien, voy a eliminar todo esto. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo? Vemos cómo está subiendo, casi llegando a los 100 que había comentado, por lo que para mí este repunte obviamente está influenciado por todo lo que está sucediendo en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Yo espero que en los días siguientes, mañana es viernes, ya es el último día de trading, pero la semana entrante podamos ver al precio cotizar más alto
No hablo de superar estos máximos porque esto es muy ambicioso. No quiere decir que no pueda pasar, sino en un sentido de que superar estos máximos ya sería poner en muchas alertas en lo que podría estar repercutiendo esto en los mercados. Porque vemos ahí, por ejemplo, la subida más alta que tuvo es aquí. Y esto tardó varios días, si vemos. Y estamos viendo la proporción con la que esto sube en muy pocos días. Si el precio del barril empieza a cotizar así de alto y así de agresivo, entonces si pone en tensión las presiones inflacionistas, como pone en tensión las tensiones inflacionistas, pues obviamente la Reserva Federal tiene menos margen para poder recortar tasas y al no tener margen para recortar tasas, pues obviamente el mercado puede descontar eso y eso puede hacer que la siguiente semana podamos estar alcanzando estos máximos, si no es que el día de mañana, que se me haría bastante extraño. El día de mañana, como el movimiento es alcista, lo único que podría estar buscando es que el precio alcance estos máximos, pero ya sería como un pequeño empujón más hacia el precio. Y en cuestiones del euro, pues obviamente lo que ya esperaría es que quizás hoy en Asia, al inicio del día, termine de reventar esos objetivos y ya, por ejemplo, ver estos siguientes. Eso es lo que tengo en mente. En el gráfico de Libra todavía tenemos esos mínimos pendientes por ser alcanzados. Y sería todo lo que estaría revisando por el día de hoy.